Hoy vamos a estudiar en el versículo 15 al versículo 29, veremos tres verdades fundamentales que demuestran que las promesas de Dios son superiores a la ley. ¿Ok? Las promesas de Dios son superiores a la ley. Voy a mencionar las tres promesas porque a veces no lo hago durante el trayecto. La primera promesa, la primera prueba de eso, la primera verdad es que las promesas de Dios son inmutables. La segunda es que la ley nos lleva a Cristo. Y la tercera, que somos hijos de Dios por la fe. Eso es lo que vamos a ver en el pasaje. Entonces empecemos con la primera. Les invito a que oremos después de leer el versículo 15 al versículo 18, de donde va a salir el primer punto, y le pidamos a Dios que nos ayude a entender lo que Pablo escribió aquí, inspirado por el Espíritu de Dios. Leamos el versículo entonces 15 en adelante. Continúa Pablo diciendo: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si se hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga, para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Padre, estamos aquí reunidos esta mañana buscando que tú nos hables, Señor, que tú fortalezcas nuestra fe, nuestra relación contigo. Hemos entendido, Señor, que tu palabra, Señor, es nuestro deleite, la hemos cantado esta mañana ello. Pero Padre, no podemos entenderla si tú no obras a través de tu Espíritu, para que nuestros oídos sean abiertos, para que nuestra mente pueda ver la razón por la que tu Espíritu inspiró a Pablo a escribir estas palabras. Padre, y este es un pasaje tan importante en nuestras vidas que, en verdad, Señor, si un creyente no entiende lo que dice aquí, Señor, tú sabes, Padre, que está separado de ti. El entendimiento de este pasaje, Señor, ha hecho que miles de hombres y mujeres dobleguen sus rodillas y entiendan la necesidad que tienen de Cristo. Padre, yo no sé cómo nos ves esta mañana aquí a todos nosotros, si podríamos todos con la libertad decir que somos tus hijos y que hemos sido justificados a través de Jesús. Pero si eso no es así, Señor, si hay alguien aquí, Señor, en una condición diferente, yo ruego especialmente que hables a él. Y a quienes son tus hijos y han sido justificados, les enseñes a descansar en esa gracia que es suficiente para vivir nuestra vida de fe. Ayúdanos a entender este pasaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, leídos esos versículos, ya les dije cuál es el primer punto. Vamos a ver en este primer punto una verdad que nos ayuda a entender que la promesa de Dios es más importante que la misma ley, y es que la promesa de Dios es inmutable. Inicia Pablo hablando a los hermanos, él se refiere de esta forma muy familiar: hermanos, hablo en términos humanos. Y él habla de un pacto que se le da a un hombre una vez sea ratificado, nadie lo invalida. Yo creo que eso ya no tiene mucha validez para esta época. Pablo decía con esta firmeza, y eso es algo cultural también, y lo fue culturalmente hablando para nosotros también, que cuando alguien hacía una promesa la cumplía. En esa época pues era mucho más certero esto. Pero Pablo decía que con esa idea de los compromisos y del pacto de Dios, nadie se podía meter, y mucho menos cuando se hacía un trato entre hombres. Entonces dice en el versículo bien, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, y no dice a las simientes como si se hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. Déjeme explicar lo que el apóstol está tratando de decir.
Él está diciendo que está recordando lo que pasó allá en Génesis capítulo 12 al capítulo 15, que Dios había hecho unas promesas específicas con Abraham. Sal de tu tierra, de tu parentela, ¿verdad? Y después le dice, ahorita vamos a leer unos versículos, después le dice que en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, lo que Pablo está haciendo es recordándole a los Gálatas que ellos debían creer en las mismas promesas que Dios le había hecho a Abraham. ¿Ok? Que nada había cambiado de lo que Dios le había dicho a Abraham. Que eso se mantenía, que no lo puede cambiar un hombre, es un pacto. Entonces que eso se mantiene intacto. Él recurre a la memoria de ellos para que ellos recuerden que eso era lo que ellos habían aprendido. Que si Dios había hecho unas promesas, Dios iba a cumplir esas promesas. Déjeme recrear esto de esta manera. Supongamos que un padre tiene una herencia para su hijo, ¿cierto? Para que esa herencia se cumpla, ese padre tiene que ir a una notaría y hacer un documento, suscribir un documento donde dice que estas propiedades son de mi hijo y a partir del momento que yo no esté, entonces mi hijo heredará estas promesas. ¿Ok? Ese es un pacto que ha hecho ese hombre ante un notario en el momento en que él ya no esté para que su hijo sea el heredero. ¿Ok? Eso fue lo que hizo Dios con Abraham. Le prometió una herencia y había un pacto suscrito entre Dios y el hombre. ¿Estamos bien hasta ahí? Pero resulta que ahora estos Gálatas estaban diciendo que para reclamar esa herencia era necesario hacer otras cosas. Es como si después que el hombre muere, el de nuestro ejemplo, muere y va donde el notario le dice, sí, su papá dejó aquí una herencia y usted es el heredero, efectivamente, pero le cuento todo lo que usted tiene que hacer para heredar. Y le empieza a dar una lista de normas, de reglas, para que él pueda ser el heredero. Eso no tiene sentido, no sería un heredero, se estaría ganando la herencia. ¿Entienden la idea? Y no estaría obteniendo lo que el Padre le dio. Y es precisamente la idea que Pablo tiene aquí en la cabeza, corrigiendo a estos Gálatas, porque él dice, ustedes ya tenían la promesa y empezaron bien, Dios les dio el Espíritu, pero ahora piensan que tienen que añadir algunas cosas, y ahí entonces ya hablamos de eso en otros mensajes. Tienen que añadir ahora que tienen que cumplir algunos aspectos de la ley que tienen que ver con la alimentación o con la circuncisión o cosas así. Están errados, por eso les llama necios, torpes. Y hay palabras más fuertes que traducen eso, que no las voy a usar yo. Pero él dice, están equivocados, hermanos. Así no funciona esto, es lo que él está diciendo. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, él mantiene esta idea de la promesa en su cabeza, y es por eso que él había dicho que por la sola fe en Cristo ellos habían recibido el Espíritu Santo. Esa fue la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿En dónde? En la ley. Dios hizo bendito a Abraham solamente porque Abraham había creído a Dios. Vamos a ir a Génesis, porque veo a algunos con los ojos muy abiertos. Como, ¿qué es lo que está diciendo? Génesis capítulo 15. Leamos eso que estoy diciendo que ocurrió con Abraham. No vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a necesitar leer algunos versículos del capítulo 15. ¿Están ahí? Versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa.
Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. ¿Y qué dice el versículo 6? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es decir, Dios le estaba haciendo una promesa de que a través de él las naciones iban a ser bendecidas. El problema era que él no tenía hijos. Entonces, Dios había puesto a trabajar la fe de Abraham en ese momento. Todo lo que tenía que hacer Abraham era creer que la herencia o las promesas de Dios se iban a cumplir en él, a pesar de que él no tenía hijo. Y note que Abraham ve como una solución, está buscando alternativas. Pero Dios le dice: no. Yo te voy a dar a ti tu propia descendencia y es a través de ti que las naciones serán benditas. Pregunta: ¿qué le tocó hacer a Abraham para ser el heredero de esa promesa? Lo que él hizo después con Sara es el resultado de esa promesa. Pero lo único que él hizo en ese momento fue creer. Ya. Note que en ese momento la ley no había llegado. Moisés no había subido con el pueblo y había dado todos los mandamientos. O sea, estrictamente las indicaciones de la ley no habían llegado. Para que ahora los judíos que están en la época de los Gálatas estén pensando que todas las promesas se obtienen a través de la ley. Y que es cumpliendo la ley que Dios va a cumplir su pacto, ese pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces, ha pasado tiempo, claro, 400 años después llega la ley y Dios cumple sus promesas, la bendición que le había dado a Abraham, y se hace efectiva solamente por la fe. Pero no se hace incluso efectiva solamente cuando Sara queda embarazada. No, eso es un paso para las promesas de Dios, porque el cumplimiento de esa promesa tiene como varias facetas. Y termina el cumplimiento de esa promesa en la cruz, con Cristo, que finalmente es la simiente a través de la cual va a venir el cumplimiento de la promesa. Sigamos leyendo para seguir entendiendo. Entonces Pablo está corrigiendo todo eso en la mente de los Gálatas. Pablo dice que el propósito, al corregir esto, él no dice que no quiere poner en tela de juicio que la ley es mala, ni subestimar la ley. Pero él ratifica que nadie puede ganar el favor de Dios con el cumplimiento de la ley. ¿Conoce usted personas que han dicho que están tratando de ganar el favor de Dios? Bueno, voy a decirlo de otra forma. Personas que usted ha escuchado que dicen que están tratando de agradar a Dios. ¿Cierto? Muchos, incluso cristianos, dicen eso. No aquí, de otras iglesias, ¿sí? Pero dicen: no, es que estamos tratando de agradar a Dios. La única forma de que Dios sea agradado es a través de su Hijo Cristo. Nosotros podríamos recibir no sé cuántos premios Nobel y demás, y eso no llegaría ni a los tobillos para que podamos agradar a Dios. El único medio que satisface a Dios para poderlo agradar es Jesucristo, y por eso es que Pablo está diciendo todo esto. Ahora, ya les dije, él no está subestimando la ley. Finalmente, esto es una herencia que Dios otorgó a Abraham y nos la va a entregar a nosotros sus hijos, pero eso viene a través de la fe. Déjenme mostrarles, Pedro entendió esto. Miremos la primera carta de Pedro, por favor. El capítulo 1, el versículo 3. A Pedro le costó entender esto igual que a todos los discípulos, pero escuchen cómo dice Pedro ahí.
bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo, de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pedro logró entender que esas promesas que fueron dadas a Abraham le otorgaron a él también un beneficio, y que ahora a través de la fe en Cristo él podía ser contado como heredero, y por eso es que él adora a Dios. Aquí dice: bendito el Padre. Esa es mi esperanza, que a través de la muerte y de la resurrección de Cristo yo voy a recibir esas mismas promesas, y que es una promesa incorruptible, es una promesa incontaminada, es decir, no se puede negociar, no se puede cambiar, es una promesa firme, y Pedro está entendiendo eso. ¿Qué es lo que está diciendo entonces el apóstol Pablo en estos primeros versículos? Versículo 17: y esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa. Pues si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham por medio de la promesa. Es decir, si la promesa dependiera de la ley, ¿quién podría acceder a la promesa? Déjeme decirlo de esta forma más sencilla. Si tuviéramos que cumplir 613 mandamientos para acceder a la promesa, levanten la mano, ¿quién entraría en la promesa? Bueno, vamos a bajar eso porque está muy alto. 10 mandamientos nada más, ¿sí? Solamente cumpliendo 10 mandamientos usted puede entrar a la promesa y ser el heredero de Dios. Levanten la mano, ¿quién cumpliría eso? ¿10 mandamientos? ¿Alguien más? ¿Ya alguien levantó la mano? ¿Alguien más? Bueno, voy a bajarlo porque a mí me aterra eso. Un mandamiento, un solo mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas, que es el que más memorizan. Si cumplimos solamente ese mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, para acceder a las promesas de Dios, parece una subasta, ¿cierto? Amar a Dios sobre todas las cosas significa amarlo por encima de usted, de su tiempo, de su familia, de sus intereses, de sus deseos, ¿sigo? ¿Quién cumpliría ese mandamiento? Es decir, Pablo está diciendo, es imposible que alguien pueda cumplir los mandamientos para llegar a la promesa que Dios le dio a Abraham. Solamente necesitamos creer, fe, es lo que él dice. Y así resume este punto él, que la promesa de Dios es inmutable. Pueden pasar 400 años, pueden pasar 10 años, pueden pasar 100 años. Usted dice, porque algunos dicen, no, pastor, pero es que yo llevo 30 años. Y algunos otros dicen, no, es que yo llevo 2000 años esperando a Cristo. Pues usted no tiene 2000 años, ¿sí? Usted se convirtió hace 10 años. Hermanos, esto es inmutable, esto no va a cambiar, esto no es negociable. Dios ya planificó esto de esta manera y Él tiene una herencia escrita. ¿Para quién? Para los que creen en su Hijo Cristo. Es palabra de Dios. Leamos ahora los versículos 19 hasta el versículo 25. Viene la pregunta tan inteligente que hace Pablo aquí. Entonces, ¿qué dice? ¿Para qué sirve? La lanzamos, la botamos, ¿para qué sirve? Quitemos el Antiguo Testamento y las Biblias quedan más livianas, ¿cierto? ¿Para qué sirve la ley? Escuchen, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiese vivificar,
la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados otra vez por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, bajo la ley. ¿Ok? ¿Entendemos entonces para qué sirve la ley? Este es el segundo punto. ¿Para qué sirve la ley? ¿Para que la Biblia pese más? Pablo dice que fue añadida para mostrar a la gente que... Por eso es que la gente no quiere abrir la Biblia en la mañana. ¿Sí? Porque uno sabe que abre la Biblia y dice, uy, no, el Señor me está dando duro, ¿cierto? No importa donde usted la abra, el Señor dice, uy, no. O sea, le muestra la realidad a la gente, a las personas. Porque ahí está el estándar de Dios y usted luego se estrella con eso y dice, ay, no. ¿Sí? Y si usted no lo logra ver, porque Satanás también está haciendo su trabajo, nubla su entendimiento para que usted no vea lo que la palabra de Dios dice en cuanto a su condición. Ahora, escuchen esto. Esto es muy importante, porque si usted no logra ver cuál es su condición, déjeme decirlo de otra forma, si la ley no cumple la función que es decirnos cuál es nuestra condición, entonces, ¿cuál justificación necesito? ¿O de qué necesito ser justificado? ¿Comprende? O sea, la gente dice, no, pero yo estoy bien. ¿Ah? Yo no necesito nada, estoy bien. No es que yo doy a la iglesia, voy los domingos, yo hago esto, hago lo otro. Y empiezan a sacar sus obras para pensar que está bien. Ahora, lo interesante de la ley es que la ley no mide los estándares de acuerdo al hombre, sino a Dios mismo. ¿A quién es Dios? De acuerdo a Él. Pero déjeme hacerle esta pregunta. ¿Sabe usted cuál es su condición hoy? Y no estoy hablando de cuánto tiene en el banco o cómo está con su esposa o sus hijos. Pero ¿sabe usted cuál es su condición ante Dios hoy? Si usted es una persona justificada ante Dios, déjeme decirlo de esta forma. Si usted muere hoy, tiene que presentarse ante Dios. ¿Usted sabe qué decirle a Dios? Es más, ¿usted sabría si está delante de Dios? ¿Usted creería que iría a la presencia de Dios? Yo una vez le hice esta pregunta a un sacerdote porque estaba en el seminario. Entonces mi tarea era ir a entrevistar a un sacerdote. Y yo le hice esa pregunta al sacerdote. Él estaba cumpliendo 60 años de ministerio. Y yo le hice exactamente esa pregunta. Si usted muriera hoy, ¿usted cree que usted entraría al cielo? Y él me dijo, espero que sí, o si no he perdido todo mi tiempo. Wow. Y volví y le hice la pregunta. ¿Usted no está seguro? ¿Quién está seguro?, me dijo. O sea, la Biblia no nos da seguridad. Si Él es mi padre y yo soy su hijo y hay una herencia y hay un pacto, eso no es seguridad. Para mí eso es seguro. Lo único que yo tengo que hacer es creer. Pero si no sé cuál es mi condición, pues es difícil saber dónde estoy yo. Esa es la razón, o una de las razones principales, porque la gente siempre está dilatando ese encuentro con Cristo. Déjenme mostrarles esto. Algunas de las cosas muy rápido, no voy a detenerme en todo esto porque no tenemos el tiempo, pero voy a mostrarles cómo describe la Biblia a una persona no justificada. Ahí hay una descripción, pero voy a mostrarles por lo menos 7, o bueno 6, para no irme tan lejos. 6 descripciones que la Biblia habla de una persona que no ha sido justificada. Efesios capítulo 2, versículo 1. No van a buscar los versículos, si quieren apúntelos nada más. Efesios 2:1 dice que esa persona no justificada está muerta.
O como dice una amiga mía que está aquí en la iglesia, muertececita, esa persona. Muerta, incapaz de tener una reacción hacia Dios. No puede, no hay una forma de que esa persona adore a Dios. Una persona que no ha sido justificada. Segundo, Juan capítulo 8, versículo 34. De cierto te digo que el que no ha nacido de nuevo está en el pecado. Juan 8, 34. Esa persona está esclavizada al pecado. Segunda cosa de la condición de una persona que no ha sido justificada. Tercera, Efesios 2:3, está bajo la ira de Dios. Pablo dice ahí en ese versículo, éramos por naturaleza hijos de ira. Cuarta, está ciego y endurecido espiritualmente. Segunda de Corintios 4:4, dice que Satanás cegó el entendimiento para que no entendiese las promesas. Eso lo añadí yo, las promesas, para que no resplandeciese el evangelio, dice literalmente Pablo. Quinto, está separado de Dios sin esperanza, Efesios 2:12. Ese versículo es impresionante porque Pablo está hablando y se incluye él en la lista. Él dice cómo era su condición antes de ser justificado. Él dice que estaba sin Cristo, estaba alejado de la ciudadanía de Dios, estaba alejado de las promesas de Dios, o sea del pacto, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahí en esa nada más habla de 6 cosas. Una persona que no ha sido justificada está sin esperanza, separado de Dios. Ay, pero pastor, no nos juzgue no, es Dios quien hace eso. Esa es la condición, esa es la relación como Dios ve a las personas. La última, y quizás la más seria, está caminando en condenación. Juan capítulo 3, versículo 18. El que no ha creído ha sido condenado. Y Juan ahí dice, en el mismo versículo dice, el que cree ha tenido la vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado. Todo eso es para decirles que la persona que no ha sido justificada, esa es su condición delante del Señor. Claro, cuando uno ve esto, uno dice, ok, hablemos de la salvación, ¿cierto? Y lo primero que la gente dice que es, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el curso? Nada. Solamente tiene que creer en Jesucristo, en la persona de Cristo, lo que Él hizo, la forma en que Él vivió, la razón por la que Él murió y la razón por la que Él resucitó. Eso es lo que lo justifica a usted delante de Dios. Hermanos, la razón es que somos pecadores. El hombre no miente el hombre no es pecador porque miente. Él miente porque es pecador. Esa es su esencia, esa es su naturaleza, ser pecador. Y la ley nos recordaba todo esto. Entonces cuando nosotros mirábamos la ley, por eso Pablo dice, ¿de qué nos sirve la ley? Nos muestra nuestra condición. Uy, no, Alfredito. Uy, Alfredo. Uy, no. O sea, nos muestra qué tan sucios somos delante de Dios. Y esto tiene que llevarnos a un solo lugar. Esto nos tiene que llevar a Dios. Por eso dice la Escritura, el alma que pecare, ¿saben el versículo que dice? Ezequiel, perdón. ¿Qué versículo se me olvidó? 18:20. El alma que pecare, esa morirá. Eso es pero como nosotros decimos, no, pero es que la ley es subjetiva. Porque usted ve el pare ahí dice la ley, dice pare, y usted no para. Entonces usted piensa que la ley puede ser o puede ser que no. Pues no. La ley, esa es la de los hombres. Pero la ley de Dios es que si usted encuentra un pare en el cielo, es un pare. ¿Sí? Y por eso Dios dice que tenemos que pagar con nuestra propia vida por nuestros pecados. Pero que hay una solución. Y la solución es Cristo. Es la fe o la confianza o la justificación a través de la persona de Jesucristo. Pablo dice que la ley es nuestro ayo. Miren el versículo 24 ahí.
Él dice que nos muestra nuestra realidad, pero que es nuestro ayo. Y esa palabra, aunque es muy cortica, tiene un significado profundo también, o largo. Porque en realidad es como si la ley fuera, en otras versiones creo que aparece la palabra tutor, como si la ley fuera nuestro tutor, nuestro mentor, que nos va llevando, así como llevan los niños hasta que encuentren a su profesor, y los va llevando de la mano hasta que llegan al salón. Entonces la idea que tiene Pablo es que la ley nos mantiene hasta un punto, nos lleva hasta cierto punto, para que cuando encontremos la gracia nos soltemos de la ley y podamos vivir por gracia. ¿Sí? Eso es lo que Pablo dice. Entonces él dice que la ley era nuestro ayo, dice ahí. Eso es lo que significa. Él lo dice ahí en la segunda parte del versículo, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados. O sea, no solamente para que usted entienda y conozca la historia, lo que pasó en la cruz. Ok, entonces yo a través de la ley conozco a Jesucristo. Bien, todos conocemos la historia. ¿Alguien aquí estaba escuchando el nombre de Jesús por primera vez? No. Pero el fin no es que usted sepa lo que Cristo hizo. El fin es que usted sea justificado por lo que Cristo hizo. ¿Ok? Y para eso usted necesita la fe. Es entonces cuando se necesita la fe. Ahora, esta verdad que Pablo está diciendo aquí, ya dijo que la promesa de Dios es inmutable, ¿cierto? Ahora él acaba de decir aquí en estos versículos que la ley nos conduce a Cristo, pero no nos deja ahí nada más. Veamos ahora los siguientes versículos. Déjenme decir otra cosa antes de cambiar de punto. Ustedes saben que muchas veces decimos, también viene en un versículo, que la ley es como nuestro espejo, ¿cierto? ¿Quién no se miró al espejo esta mañana? Uno casi hasta puede adivinar eso. Hay algunos que tienen menos necesidad que otros de eso. Pero cuando usted se mira al espejo y usted encuentra una mancha, usted está en el baño, ¿cierto? Ahí está el baño, está el espejo, está el lavamanos. Cuando usted encuentra una mancha y está frente al espejo, es decir, usted ya sabe, ¿cierto? ¿Qué hace con la mancha? ¿Con qué intenta quitar la mancha? ¿Con el espejo? ¿Sí? No. Usted tiene que usar el lavamanos. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. El apóstol Pablo está diciendo que usted no puede usar la ley para limpiar su pecado. El espejo le mostró la mancha, pero ahora usted tiene que usar el lavamanos para quitar la mancha. El agua. Por eso Cristo dijo, yo soy el agua. Usted tiene que usar a Cristo para limpiar sus manchas. Por eso Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita las manchas, el pecado del mundo, para ser lavado a través de Cristo. Entonces cuando usted es lavado de Cristo, otra ilustración, cuando usted es lavado por Cristo pasa esto. Este es usted y este es Cristo. Y Cristo, cuando usted acepta a Cristo, usted se pone en Cristo y ahora ha sido revestido de Cristo. Usted está inmerso en la persona de Cristo. ¿Entiende eso? Cuando Dios lo ve a usted, ¿a quién ve? ¿Qué están viendo ahora? El estuche. Cristo. Ya Dios no lo ve a usted, ya Dios no ve sus manchas. De hecho, mis gafas tienen manchas, pero ustedes no las ven porque están viendo el estuche. ¿Entienden eso? Seguimos siendo pecadores, vamos a seguir pecando. Y no quiero decir que con eso entonces tenemos rienda suelta para pecar, no. Ahora tenemos el poder para quitar las manchas. Antes no. Espérenme, pongo las gafas. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Que la ley nos ayuda a ver nuestra condición para que nosotros nos limpiemos a través de Cristo. Por eso necesitamos ser justificados. Hermanos, hay cientos de personas que no han entendido esto. Están tratando de hacer su vida cristiana a su manera.
pero no han reconocido su pecado para ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, lávame, límpiame, perdóname, dame arrepentimiento por mis pecados. Nunca se han arrepentido, creen que son buenos y que van a estar en la presencia de Dios. Si tú eres esa persona, arrepiéntete hoy, no te vayas de este lugar de esa manera. Porque toda la ira de Dios va a estar sobre ti y Dios te va a condenar por tu pecado. Pero si lo crees, entonces Dios va a tomar en cuenta lo que su Hijo hizo en la cruz para darte salvación. Eso es todo. Este es el mensaje más importante. Y los Gálatas lo habían olvidado y entonces están diciendo: ¿y qué más hacemos? ¿Nos circuncidamos o qué? No necesitamos otra cosa para entrar al cielo. Lo que hagamos después de eso son los resultados de la salvación. Lo interesante es ser parte de la herencia. Si se la gasta es su problema, pero que usted sea el heredero, que usted sea el objeto de esa promesa. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Ahora sí, regresemos ahí al pasaje. Bueno, perdón, no vamos a salir todavía. Es que esto me interesa mucho. Y de verdad, yo le estaba orando al Señor cuando yo estaba escribiendo esto, porque yo decía: ¿cómo avanzar? Y que si hay personas aquí que no han entendido esto, y por favor, no se vayan, quedémonos al final, charlemos, busque a alguien, pero no se vaya así. Esto es lo que va a cambiar, esto es lo que ha cambiado la vida de cientos de personas cuando entienden lo que Cristo hizo, la razón por la que Él murió. Cristo fue tratado como un pecador. Cristo fue tratado como tú, delante de Dios. O sea, Cristo fue disciplinado por Dios como si fueras tú. Y ahora lo que Dios quiere es que nosotros seamos tratados como su Hijo. Esa es la invitación que hace Cristo. Y Cristo viene hablando de eso desde que Él empezó su ministerio. Eso es el mensaje de la palabra desde Abraham, la sola fe en Cristo. Veamos el tercer punto ahora sí, ya no voy a reversa. Versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Imagínate que si Abraham hubiera sabido que iba a tener un hermanito en la fe que vivía allá en Santa Marta, Colombia, por el lado de Gaira. Somos familia de Abraham a través de la fe, por las promesas de Dios. Y herederos juntamente con él. ¿Cuál era el tercer punto? Era: la fe nos hace hijos. ¿Cómo eso que hijos? ¿Y acaso no todos somos hijos de Dios? ¿Todos somos hijos de Dios, sí o no? Esto es una declaración que Dios hace. Cuando Dios dice que tú eres justificado por la sola fe, es decir, tienes acceso a Dios, también Dios está diciendo: ahora tú eres mi hijo. Eso es extraordinario. ¿Por qué usted es hijo de su mamá? Usted no hizo nada. Mira, somos hijos de Dios solamente por la fe, por lo que Cristo hizo. Y eso es lo que Pablo dice ahora en esta sección. Que la sola fe en Cristo es suficiente para convertirnos ahora en sus hijos. Pablo entendía que no todos éramos hijos de Dios y por eso es que él lo dice de esta manera. Ahora, no lo dice ahora, él dice, pues todos sois hijos de Dios, teniendo en cuenta que el contexto al que él está hablando son los Gálatas. Ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo, dice el apóstol Pablo. Pablo los identifica, como les dije en el ejemplo. Pablo dice: están revestidos de Cristo. Ya ustedes son hijos de Cristo. Si solamente pensamos que por estar en este mundo somos hijos de Dios,
eso es una herejía. O sea, si no entiende la palabra herejía, eso es una mentira, eso es falso, eso se llama la paternidad universal, y eso no es ni doctrinal, ni teológico, ni bíblico. Juan dice en el capítulo 8, el versículo 44, hablando de los hijos de Dios y los que no eran hijos de Dios, Juan dice ahí: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y los que estaban escuchando dijeron amén. No, buscaron la piedra. Traiga piedras. ¿Cómo es que somos hijos del diablo? Nosotros que guardamos la ley. Imagínense la cara de los saduceos y de los fariseos escuchando esto. ¿Que nosotros hijos del diablo? Este es del diablo. O sea, a nadie le cae bien que le digan hijo del diablo. Pero si Dios te lo dice, si tiene dudas, anote el versículo, Juan 1:12, ¿sí? Porque Juan es el que está diciendo, pero Juan también dice cómo se convierten en hijos de Dios, justificados, creyendo. Dice que a todo el que cree se le da el derecho. ¿Que cree en qué? En Jesucristo. Se le da el derecho de ser hijo de Dios. A todos los que creen se les da ese derecho. En la ley nunca encontramos que dice: los que crean en los 10 mandamientos entonces serán llamados mis hijos. No. La ley decía que podrían ser obedientes, incluso que podrían ser el pueblo de Dios, eso es lo más cercano, pero nunca los llamó hijos. Esta relación nueva de Dios con la creación a través de Cristo es la de un hijo. Eso es algo maravilloso. Por eso le llamamos Padre. Por eso dice: ¿qué hubo, hermano? Porque somos hijos del mismo Padre. Somos miembros de la misma familia. Si somos hijos de Dios. Eso es chistoso, ¿cierto? Porque algunas personas le dicen: ¿qué hubo, hermano? Y uno dice: ¿será? ¿Será? Y si uno está por ahí en Medellín es más difícil, ¿cierto? Pero esa es la razón. ¿Somos hijos de Dios? Es una buena pregunta. Jesús puede explicar esto a Nicodemo. Este es uno de mis pasajes favoritos en Juan capítulo 3. Jesús explicó de esta manera a Nicodemo este asunto. Nicodemo estaba en un punto donde él sabía que no tenía lo que necesitaba. Un hombre maestro de la ley, erudito. Y él viene a Jesús porque él dice: hay algo que me falta. Él tiene dudas. Déjenme mostrarles el pasaje. Este pasaje es uno de mis pasajes favoritos en el Evangelio de Juan. Capítulo 3. Solamente quiero resaltar unas palabras de Jesús acá. Ahí está la conversación desde el versículo 1. Él está hablando. Dice el versículo 2 que vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Él había visto algo en Jesús. Y era que él era un erudito, un profesor. ¿Sí? Eso era lo que Nicodemo había alcanzado a ver. Pero el versículo 15 dice, miren el versículo 15, al final de toda la conversación Jesús le dice: para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús le había dicho a Nicodemo que necesitaba volver a nacer para tener la vida eterna, para tener la relación con Dios. Pero ¿cómo lograría eso entonces? Claro, a Nicodemo le interesa, pero ¿cómo se logra eso? Nicodemo, Jesús, ¿cómo logró eso? Jesús se lo explica, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Arreglado. Entonces necesito una serpiente. No, seas bruto.
Nicodemo. Lo que necesitas es la fe en la serpiente. Cuando ustedes recuerdan el pasaje en el Antiguo Testamento, las serpientes estaban mordiendo a todos por la desobediencia de todos. Entonces Moisés tiene el problema, va ante Dios y Dios le dice, ¿qué hago? Y Dios le dice, pues levanta una asta, pon una serpiente ahí, y todos los que vean esa asta con fe van a creer y van a ser sanados de la mordedura de la culebra, básicamente. Pero es la fe en lo que yo te estoy pidiendo hacer lo que va a hacer que sean salvados. Ahora Jesús le recuerda eso a Nicodemo y le dice, lo que tú necesitas para volver a nacer y tener vida eterna es, bingo, fe. Eso es todo. Ser justificado por medio de tu fe delante de mí, Nicodemo. Si hay algo que me da tristeza es pensar en Nicodemo, porque no sabemos cómo respondió. La primera persona que yo voy a buscar en el cielo se llama Nicodemo. Yo quiero saber si él está allá. ¿Por qué? Porque él era un erudito, él tenía tradiciones, tenía prestigio, tenía fama, tenía reputación. Tenía que dejar todo eso ahora para seguir a este hombre que le está diciendo, necesitas empezar de nuevo. ¿Estás listo para reiniciar y arrancar hoy conmigo? ¿Nacer de nuevo hoy? No sé cuántos años podría tener Nicodemo, supongamos 40 años cumpliendo la ley estrictamente, haciendo el sabbat, guardando cada una de las fiestas, circuncidado, maestro de la ley. ¿Estás listo para dejarlo? ¡Wow! Por eso no sabemos de Nicodemo, no sabemos lo que pasó con Nicodemo. Pero lo que yo sí estoy seguro es que Nicodemo estuvo mirando a Jesús hasta que él llegó a la cruz. Y se mortificó todo el tiempo con esta conversación. Espero que no solamente haya logrado eso, sino que eso le haya dado el acceso a la fe por medio de Cristo para su vida eterna. Hermanos, esto es lo que Pablo está diciendo en este pasaje: justificación por medio de Cristo. Termina el apóstol Pablo diciendo, ahora estamos unidos, ¿sí? Ya no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Como el ejemplo de las gafas, todos estamos dentro del mismo estuche. Y él solamente está viendo, Dios solamente está viendo a una persona. ¿Cuál es? Cristo. Esa es la persona a la que Dios ve. Y eso es lo único que nos justifica. Ya la ira de Dios no nos afecta porque la ira de Dios ya cayó sobre Cristo. Cristo ya fue castigado por nuestros pecados. Él nos cubre de la ira de Dios. Solamente aquellos que creen y confían en Él. Bueno, pastores, todo eso está bien, pero ¿y yo qué hago con mi vida? Bueno, hermanos, es que esto tiene que ver con nuestra vida, porque de esto depende la forma en que tú debes estar viviendo. Porque si tú todavía estás tratando de ganar el favor y buscar un rinconcito en esta tierra, en este universo que es tan amplio, pues no lo vas a encontrar hasta que encuentres el espacio en Cristo. Hasta que encuentres a Cristo. Hasta que Cristo sea tu mediador, quien te justifica delante de Dios. Y hermanos, amigos, no salgan de aquí si eso no ha ocurrido. Es lo más extraordinario que puede usted experimentar en esta vida. Lo demás es terrenal, mundano, efímero, porque nada de lo que tenemos nos llevaremos. Solamente haber creído en Jesucristo como el autor y consumador de nuestra fe. Nuestra esperanza es volver a ver a Cristo. Si no eres hijo de Dios, no vas a pensar como un hijo de Dios. Juan dijo, los deseos de su padre quieren hacer. ¿Quiere saber si usted es un hijo de Dios? No espere que los demás se lo digan. Haga una lectura de su corazón. ¿Cuáles son sus deseos? ¿Sus deseos los llevan hacia Dios? ¿O a la carne, al mundo? ¿A dónde está? Y si todavía está luchando con la carne con la cual luchábamos todos, solamente hoy tienes que creer. Arrepiéntete y dile al Señor que has confiado más en ti, en tus fuerzas, en lo que tú has creído, que en Él, que en lo que Él hizo en la cruz por ti.
Y entonces, hoy inicia tu camino de la fe. Cierra tus ojos y oremos.